¿Está emocionado, hermanos? Yo sí. Vamos a estudiar un libro hermoso. Si alguien le pregunta, imagínese que alguien se acerca, déjeme poner el contador, y le pregunta, ¿de qué trata la Biblia, hermano? ¿Quién es el protagonista? Hay mucha gente, hay muchas historias, y usted le pregunta, ¿de qué trata la Biblia? ¿De qué le va a decir que trata? De Jesús. Él es el protagonista, Él es el actor principal. Toda la historia de la Biblia, de la eternidad, la creación, Dios lo hizo solo para su Hijo. Entonces, el título de la predicación del día de hoy es El Rey Prometido ha llegado. Y como bien dijo nuestro pastor, si usted nos sigue en redes sociales, vamos a estudiar a lo largo de este año. Primeramente, Dios calculamos unos mínimo 9 meses de estudio, si nos va bien, todo el Evangelio de Mateo. En particular, el día de hoy vamos a dar una introducción al Evangelio de Mateo, datos interesantes, datos históricos, contexto cultural judío del Evangelio de Mateo, y vamos a cubrir los primeros versículos. Vamos a ver del 1 al 23, que abarca el nacimiento de Jesús. Entonces, a manera de introducción, datos importantes sobre el Evangelio de Mateo, hermanos. Eh, el hecho de que Mateo sea el primer evangelio no significa algo arbitrario o una casualidad editorial. Se seleccionó como el primero de los evangelios porque es el puente teológico perfecto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro que se encuentra antes de Mateo, hermanos? El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, exacto. El Evangelio de Mateo, hermanos, es el evangelio de los 4 que tenemos que más cita al Antiguo Testamento. Se lo mencionamos por ahí en el promocional. Entre Marcos, Lucas y Juan, cada uno en promedio citan al Antiguo Testamento unas 15, 20, en algún evangelio tal vez 30 veces. Mateo cita al Antiguo Testamento en más de 60 ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque Mateo lo que se nos está diciendo es, toda la historia del Antiguo Testamento se cumple aquí. ¿En quién? En Jesús. En Cristo tenemos el entendimiento completo del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo coloca exactamente este libro en donde debe de estar. Es decir, las promesas que le hice a todos los padres antes no fallan, se cumplen. ¿En quién? En Jesús. Entonces, vamos a ver primero la autoría. Pareciese obvio, ¿no? ¿Quién escribió el Evangelio? Bueno, sí, fue efectivamente Mateo. Es el consenso de la tradición y de la iglesia a quien se le adjudica el Evangelio, pero es importante porque tenemos unos datos interesantes. Él se automenciona en el Evangelio en Mateo 9:9, ¿no? Acompáñame a leerlo, aquí lo tengo para que no lo busque. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto es importante porque nos va a hablar del oficio de Mateo. Y le dijo, sígueme. Y Mateo, ¿qué hizo? Se levantó y le siguió. A partir de ahí tenía un discípulo más Jesús. En los otros evangelios vamos a encontrar a Mateo, pero bajo otro nombre. ¿Qué dice Marcos 2:14? Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado ¿dónde? Al banco de los tributos públicos. Es la misma persona, solo que ese es su nombre judío. ¿Qué dice Lucas? Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado ¿dónde? Al banco de los tributos públicos. Los 3 evangelios mencionan a Mateo. Su nombre Leví es un nombre judío. Se entiende que él cambió después su nombre a Mateo, después de conocer a Jesús mismo y después de que Dios transformó su vida. ¿Por qué es importante que sepamos que Mateo, em, que su oficio era el de publicano? Creo que a la fecha, hermanos, sobre todo mis hermanos, los que trabajamos y mantenemos a las familias, creo que todos tenemos un enemigo en común, ¿verdad? Alguien que, si no fuera por el Señor, odiaríamos profundamente, ¿no? Sería nuestro enemigo número uno. ¿Sabe cómo se llama? El SAT. Exacto. Usted, hermano, trabaja al año prácticamente 6 meses para el SAT. ¿Cómo es eso? Bueno, primero por la recaudación tributaria. Usted le quitan directamente sus impuestos, 3 a 4 meses de su salario del año lo trabaja exclusivamente para el SAT. ¿Y dónde se van los otros meses, los otros 3 meses? Cuando compra cualquier cosa. Cuando compra comida, va por agua, paga la escuela, utensilios, todo eso lleva ¿qué? Impuesto, IVA. Entonces, prácticamente usted, hermano, de los 12 meses que trabaja, 6 los está trabajando para el SAT. Entonces se imaginará
el odio que tenía Mateo. Él era un publicano, es decir, un recaudador de impuestos. ¿Por qué es importante? Porque los judíos estaban sometidos por Roma. Entonces los judíos, por el sentido religioso, ya pagaban tributos, ¿no? A la iglesia, a los fariseos, a los saduceos, y todavía Roma llegaba y les ponía a un publicano que les cobraba más, ¿no? Que es lo que mismo que hace el SAT con nosotros ahora. Nos quita impuestos y pagamos impuestos de las cosas que hacemos. Entonces ya se imaginarán el odio y el rechazo que tenía este tipo de personas. Pero esto es importantísimo, porque cuando Dios pidió que Mateo lo siguiera, Mateo dejó todo para seguirlo. Hermanos, nadie está fuera de la gracia de Dios. Aún aquellos que parece que Dios no los va a alcanzar nunca y usted ha pedido al Señor que tenga misericordia de los alcances y que los alcance, confíe en Dios. Dios puede traer a sus pies a quien no creemos. ¿Qué dice Mateo 9:13? ¿Qué nos dijo Jesús mismo? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo es ese gran ejemplo. Fecha y rango razonable de cuándo escribió Mateo el Evangelio. Bueno, se calcula que fue antes del 70 después de Cristo, aproximadamente entre el 60 y el 70. ¿Cómo sabemos eso? Porque Mateo en todo el Evangelio apunta a la destrucción del templo. Como usted sabe, este es un evento histórico que está registrado. Cuando se destruye el templo, eh, Jesús anunció esa destrucción como una profecía. Él dijo, va a destruirse, no va a quedar nada. Lea conmigo Mateo 24:4. ¿Veis todo esto? Está hablando Jesús, señalando al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, Mateo tenía aproximadamente entre 50, 60 años cuando escribió el Evangelio, y de la manera en que escribió, es decir, todo lo que Jesús dijo a manera de profecía, se calcula y se estima que justamente lo escribió antes de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. ¿Cuál es entonces, hermanos, el propósito principal del Evangelio de San Mateo? Bueno, es Mateo, ¿no? Algunos lo conocen como San Mateo, pero bueno, no importa. Primero, mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Como le indiqué, todo el Antiguo Testamento hablaba de un rey que había de venir, de un Mesías que iba a llegar a liberar, y Mateo lo que dice es, ya llegó, es Jesús. Y no solo dice, ya llegó ese Mesías, sino lo presenta como rey y como su reino que va a establecer en nosotros. Se acordará muy bien de lo que estudiamos de Jefté. El hombre siempre quiere un libertador, alguien que lo haga libre, que le dé todas las cosas, pero no quiere alguien que, ¿qué? Que lo gobierne. Jesús llega no solo como rey, sino a reinar en todos nuestros corazones. ¿Cuál es el otro objetivo del Evangelio de Mateo? Formar verdaderos discípulos a su iglesia. Mateo, como lo vamos a ir estudiando poco a poco, no solo enfoca las enseñanzas de Jesús, sino las aplica tanto a los discípulos como a la futura iglesia que iba a surgir a partir de sus enseñanzas. Otro aspecto importante del Evangelio de Mateo, hermanos, corregir una falsa justicia religiosa. Poco a poco vamos a ir a ver cómo Jesús empezó a atacar y a cambiar el pensamiento de todos los judíos religiosos que habían distorsionado la palabra para mostrarnos el verdadero objetivo de Dios. Y déjeme compararle brevemente con los otros evangelios. Si los ha estudiado, que estoy seguro que sí, todos aquí somos teólogos, sabrán cuál es la diferencia entre todos los evangelios. Si no, no se preocupe, yo le muestro rápidamente cuál es la diferencia. Si lo pudiéramos resumir en una palabra, en una frase sencilla, Mateo nos dice, Jesús es el rey prometido. Es decir, nos enseña que en él se cumplen todas las promesas, él es el Mesías y el rey que prometió la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Evangelio de Marcos? Mira lo que el rey hace. El Evangelio de Marcos es el Evangelio más rápido, hermanos, también es el más corto de los cuatro. Entonces, si algún día quiere repasar el Evangelio y los hechos de Jesús, el mejor Evangelio que podría seleccionar es el de Marcos. Entonces, Marcos lo que nos dice es, ve cómo hizo Jesús, va avanzando a través de sus enseñanzas, de sus vivencias, hasta llegar a la cruz y nos da una urgencia por el arrepentimiento. Entonces, de los evangelios es el más rápido y que nos muestra principalmente lo que Jesús hizo. Después tenemos el Evangelio de Lucas, que es el que presenta el relato más ordenado de los hechos de Jesús. Es decir, vamos a encontrar, por ejemplo, en los otros evangelios que a veces se menciona Jesús sanó, ¿no? Antes de cierto evento y después vemos en otro evangelio que lo mencionan después de este evento, porque no son precisamente cronológicos. Lucas sí, Lucas sí se esforzó porque fuera el relato ordenado de los actos de Jesús y también nos enseña a un Señor
más compasivo. Él se enfoca un poco más en mostrarnos ese Señor que vino a salvar a los que estaban perdidos, a los indigentes, a los olvidados. Y Juan finalmente lo podemos resumir es, ya que sabes que Jesús es el Rey prometido, lo que hizo y la forma en que lo hizo, ahora sí, quiero que sepas quién es Jesús. Él es Dios hecho hombre. Es el Evangelio, si lo llamamos en estos términos, más complicado y teológicamente más avanzado de leer. Entonces, si gusta verlo de alguna manera, para que más o menos lo aterricemos, Marcos es la preparatoria, ¿no? El que pone el terreno para que usted aprenda. Mateo es la licenciatura, ¿no? Donde usted va a aprender exactamente lo que enseñó Jesús. Quiere al siguiente, quiere una maestría, entonces lee Lucas. Y quiere llegar al doctorado de los evangelios, Juan. Así más o menos podemos dividir cómo están los evangelios. Entonces va a ser hermoso que podamos estudiar el evangelio de Mateo. Datos interesantes de Mateo y del evangelio, hermanos. Primero, ¿cómo murió Mateo? Bueno, como saben, como la gran mayoría de los discípulos, excepto solo por uno, todos murieron martirizados. Mateo murió entregando su vida por el verdadero rey. Fue muerto a espada, lejos de Tierra Santa, lejos de Israel. Se calcula que en Etiopía o Persia fue donde entregó él su vida por el único y verdadero rey. Mateo es el evangelio más enseñable de todos, hermanos. Es el que se selecciona precisamente para enseñar los hechos de Jesús, las enseñanzas de Jesús y el mensaje de Dios para redención para todos. Es por eso que es el que más se ocupa para enseñar, formar nuevas iglesias y nuevos discípulos. Anota esta pregunta porque va a ser pregunta de examen cuando terminemos, hermanos. Mateo comienza y termina con una misma promesa. No se la voy a poner porque usted la tiene que descubrir. Spoiler alert, hoy le voy a decir la primera. Esa promesa con la que termina, con que comienza el Evangelio de Mateo, con esa misma promesa termina. Es una promesa hermosa y maravillosa que tiene que ser capaz de detectar. Y primeramente Dios, que nos permita la vida cuando lleguemos a terminar y estudiar el Evangelio de Mateo, vamos a poder platicar cuál fue esa promesa. Algo interesante, hermanos. Mateo es el evangelio de todos que más confronta a las personas. No se trata tanto de consolar, sino de confrontar. Marca las palabras de Jesús de manera dura y directa. Nos dice en dónde está tu corazón y en dónde está tu mente. No quiero hipocresía religiosa, no quiero fe superficial, quiero obediencia nacida desde el corazón. Se vienen predicaciones duras, hermanos, pero manténgase firme con nosotros. Vamos a aprender de las palabras y la vivencia de Jesús. Y muy importante, Mateo no deja al oyente neutral, ni a quien lo lee. Cuando alguien lee Mateo, tiene todo a su disposición para entender quién era Jesús. ¿Era solo un maestro o era el rey prometido? Y aquí le menciono una pequeña introducción. Se acuerda que hemos platicado muchas veces de esta palabra, la palabra apologética. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. Es esa materia en teología que nos encarga de todos los que nos atacan, que dicen, no, es que la religión es mentira, es que lo que crees es un sueño, es imaginativo. No, tenemos herramientas reales de lógica, de razonamiento, históricas y científicas para creer que Dios existe, Dios vive. Y en eso particularmente se basa la apologética. Le prometo que vamos a tener una clase especial, casi materia, de apologética para que usted entienda todos los argumentos cosmológicos, lógicos, de razonamiento, de por qué existe un Dios. Pero hoy quiero darle un pequeño adelanto, ¿no? Imagínense que alguien le pregunta, no, pues es que todas las religiones son iguales, todos hablan de un creador, y usted va a tener las herramientas principales para poder dejar a las personas pensando, no todos aquellos que quieren atacar nuestra fe. Y como le dije, Mateo no deja al oyente ni al lector neutral, todo el tiempo lo está cuestionando y diciendo, ¿sabes quién es Jesús realmente? ¿Y qué vas a hacer con ese conocimiento? Primero, usted debe de saber, y nosotros confirmamos tanto científicamente como históricamente, que Jesús existió. Jesús es un personaje histórico. El valor que nosotros le damos a Jesús, por supuesto, es muy diferente del que le dan los historiadores, pero Jesús existió. Más de 10 historiadores reconocidos reconocen y validan que Jesús existió. Yo le menciono nada más 4. El más famoso, Tácito, historiador romano oficial, es decir, no es creyente, no era judío,
él mencionó a Jesús en sus cartas y también mencionó que fue ejecutado bajo el liderazgo de Poncio Pilato, es decir, está el registro histórico. Pablo Josefo, el historiador más popular judío, él no era cristiano, él no creía en Jesús, pero él documentó que Jesús fue un hombre real, eso sí, muy sabio, muy erudito, pero que murió en la cruz. Plinio el Joven, otro gobernador romano del cual se mantienen sus escritos, sus transcripciones, y él escribía constantemente al emperador, y en esas cartas mencionó a Jesús y cómo los cristianos adoraban a Jesús como un dios, él lo menciona ahí. Y finalmente, otro de los historiadores más importantes, Luciano de Samosata, él era un escritor pagano, él odiaba a los cristianos, y en sus cartas se burlaba de los cristianos porque decían, ellos adoran a un ladrón que crucificaron. Entonces, hermano, la historia no es como la química y la física, que a través de tubos de ensayo haces pruebas para demostrar. La historia se comprueba a través de fuentes múltiples, lo que se conoce como crítica textual. Es decir, a lo largo de los años y de los siglos se mantienen los manuscritos, se verifican históricamente y con eso sabemos que realmente algo o alguien existió. Te pongo un ejemplo. Todos aquí, seguramente no lo hemos leído, pero ha escuchado de eso y en algún momento lo entendió, los diálogos de Platón, ¿no? Famosísimos. Muchos filósofos, historiadores lo mencionan. Bueno, de los diálogos de Platón, a día de hoy se mantendrán unos 15, 20 manuscritos. Y nadie pone en tela de juicio que Platón haya existido. Bueno, los evangelios y los pergaminos primeros de la palabra de Dios se mantienen más de 500 desde su existencia. Entonces, ¿cómo va a haber gente que intenta cuestionar la validez del Evangelio y la validez de Jesús como Señor? Entonces, regresando al tema de la polifacia y la defensa de la fe, Jesús existió como una persona histórica. Entonces, si alguien lo ataca, no, es que sabes que la Biblia la escribieron muchas personas, hay muchas contradicciones, y usted intenta defenderse como cristiano, ¿cómo le hago para que vean que sí? No la piense mucho, hermano. Nada más tiene que decirle a las personas esto: Jesús existió realmente, ¿vale? No hay duda. Alguien que niegue de la existencia de Jesús es un neófito, es un ignorante que no conoce cómo funciona la historia. Realmente Jesús existió. Bueno, esa persona dijo que era el Hijo de Dios. Entonces solo hay de dos, ¿no? Cuando alguien le ataque, cuando alguien le cuestione, o cuando usted quiera predicar y esa persona sea agnóstica o atea y le diga, ¿sabes qué? No, mira, Jesús histórico existió, tenemos todas las fuentes históricas para demostrar que sí. Él dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces hay nada más hay dos. O era una persona que tenía problemas mentales y le mintió a muchas personas, o realmente era el Hijo de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar? Nada más, tú decídelo. ¿Era Dios o era una persona con problemas mentales? Con eso, hermanos, es todo lo que tiene que estar. Esa es una de las herramientas de la apologética. Le prometo que más adelante vamos a estudiar de lleno y fuerte, ¿verdad? Todos los argumentos hermosos que hay. Entonces, avanzamos. El contexto histórico en el Antiguo Testamento para avanzar a Mateo. Ahora sí, recuerde la clase que nos dio nuestro pastor. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿No? Venía Israel, acuérdense, los judíos regresando de la opresión, les permitieron regresar a Jerusalén y empezar a construir el pueblo. ¿No? Entonces regresan del exilio, reconstruyen el templo y empiezan a restaurar el culto. Sin embargo, lo volvieron un culto que religioso. Y Jesús, lo vamos a ver más adelante, se los vuelve a repetir, que usa las escrituras y cita Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que va a estar haciendo Jesús a lo largo de todo el Evangelio, hermano. Va a estar confrontándonos directamente. No me importa cómo te vistes, no me importa cómo actúas, qué le dices a los demás que eres. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué hay allá adentro? Entonces, tristemente el pueblo de Israel transformó todas las enseñanzas, todas las leyes en un ritual de nada más seguir leyes en lugar de enfocarse en el corazón. Entonces, ¿qué pasa con el judaísmo en el tiempo de Jesús? Después de que regresan los judíos de la opresión, reconstruyen el templo y vuelven a poner el ámbito religioso para todos. Bueno, se dividió principalmente en tres grandes grupos y es importante que esto lo tenga a conciencia y presente, hermano, porque Jesús va a estar confrontándolos constantemente. Primero, los fariseos.
Eran los expertos en la ley, es decir, eran casi los orientadores del recreo de los judíos. Ellos estaban todo el tiempo, en todo lugar, verificando que se siguieran las reglas que se habían puesto, que se siguiera la tradición que se había demandado. Eran los guías espirituales del pueblo. Eran entendidos en leyes, eran entendidos en las reglas, pero ellos se encargaban, ellos eran los guías inmediatos. Es decir, si usted tenía una duda o estaba haciendo algo mal, podía acudir directamente con ellos. Los fariseos es quien le decía cómo orar, cómo trabajar, cómo guardar el sábado, cómo ayudar, cómo limpiarse, cómo comer. Entonces eran los guías espirituales de los judíos. Después tenemos a los escribas, ¿no? Los otros famosos intérpretes y maestros de la ley. Si lo llevamos al día de hoy, ellos eran prácticamente los teólogos, eran los que se dedicaban a estudiar las escrituras y decían cómo debían interpretarse. Y finalmente el grupo de los saduceos, recuerdo, fariseos, escribas y saduceos. Los saduceos, ¿quiénes eran? Eran la élite religiosa, los que se encargaban de gobernar, cuidar y estaban relacionadamente con el templo. Eran los que estaban a cargo de sacerdocio y tenían una conexión directa con con el mandato de Roma. Entonces, es importante que recuerde este dato porque los vamos a ver constantemente a lo largo del Evangelio. Y finalmente, la expectativa equivocada que tenían los judíos, hermanos. Como sabemos, viene terminando el Antiguo Testamento y ellos estaban esperando un mesías político que los ayudara ¿a qué? Con Roma, a independizarse. Recuerde, los judíos estaban oprimidos bajo el control de Roma. Estaban esperando un libertador militar, lo que decían las escrituras. Se iba a levantar un juez que los iba a liberar de la opresión de Roma y los iba a sacar de ahí. ¿Para qué? Finalmente darles un reino terrenal, donde los judíos fueran reconocidos como la nación santa y la nación única. Y sí, Dios estaba por darles ese Mesías, ese libertador y ese rey, pero no el que ellos creían, ¿no? No iba a ser un rey que iba a llegar y confrontar directamente a Roma, sino iba a ser un rey que iba a confrontar sus corazones. Esa fue la gran diferencia. Jesús cuando vino a buscar lo que se había perdido, a buscar y a confrontar los corazones y llamar a todas las personas a arrepentimiento, a liberarlos de la opresión del pecado, de la influencia en el corazón. Y sí, iba a poner su reino, pero no en exclusiva para los judíos, sino para todos aquellos que voltearan y creyeran en él. Y esto es un versículo que vamos a estar leyendo constantemente a lo largo de todo el Evangelio, hermano. El que tiene oídos para oír, oiga, Jesús vino a dejar sus palabras para todos. Y ahora sí, termina el pueblo llegando, reconstruyendo Malaquías. ¿Cuántos años pasaron entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, hermanos? Aproximadamente unos 400 años. Es decir, cuando usted termina el Antiguo Testamento y pasa al Nuevo Testamento, pasaron alrededor de 400 años. Que parece que Dios guardó silencio, pero estaba prometiendo a ese rey que no iba a liberarnos de la presión de Roma, sino del pecado en nuestros corazones. Y ahora sí, comenzamos con la exégesis del versículo, hermano. Acompáñenme a Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Evangelio de Mateo inicia con la genealogía de Jesús. No se preocupen, no lo vamos a estudiar. Son más de 15, 16 versículos donde lo menciona. Pero ¿por qué sí es importante? Primero, libro de la genealogía. Tal cual, si traducimos esa palabra del griego, es el libro del Génesis de Jesucristo. Es decir, en nuestro libro, el Antiguo Testamento comienza con el Génesis de la humanidad. Aquí comenzamos con el inicio y la creación del Señor Jesucristo, el Redentor del mundo. ¿Por qué Mateo comienza con toda la genealogía de Jesús, no? Lo menciona, y nació Abraham de tal, y Jacob, Isaac, y va mencionando todo. ¿Por qué es importante mencionar la genealogía? Tal vez para nosotros puede no parecer tan relevante, pero en el contexto judío sí. ¿Por qué? Porque acuérdense, hermanos, si ha visto muchas series medievales y demás, todo lo que depende de la tierra, es decir, lo que habita, el sacerdocio, en este caso el oficio de los judíos, y el trono depende completamente, ¿qué? De la sangre, de dónde vienes. Es importantísimo. Entonces, lo que está demostrando Mateo, haciendo toda la genealogía de Jesús, es decir, él merece la tierra que está reclamando, él
puede ser sacerdote, porque acuérdense, nuestro pastor también lo mencionó en la explicación de la historia de Israel. La tribu que se encargaba del sacerdocio solo podían venir de ahí, no podía ser alguien de Judá, no podía ser alguien de Benjamín, no podía ser de alguna otra, tenía que ser exclusivamente de la tribu del sacerdocio. Y el trono depende completamente de qué? De la sangre. Es decir, cuando había un rey, ¿quién inmediatamente tenía que el control del poder de él cuando el rey moría? Tenía que ser automáticamente su hijo. Entonces Mateo está demostrando que Jesús es digno de reclamar la tierra, digno de ser nuestro sacerdote máximo y digno sucesor del trono. Entonces no es por curiosidad, no es por mera información, es porque Mateo está aclarando con evidencia legal y teológica por qué Jesús es el Señor. Ahora sí, libro de la genealogía de Jesucristo. Esta es la primera vez que va a leer en la Biblia que aparece la palabra Jesucristo. Mateo, de una manera solemne, está uniendo el nombre de Jesús, que significa que Yeshua, él ciertamente salvará, con el nombre de Cristo, la palabra en griego de el Mesías prometido. Y es curioso cómo antes de empezar a dar toda la genealogía, Mateo menciona hijo de David y hijo de Abraham. ¿A qué cree que se deba esto? Bueno, porque en Jesús se cumplen dos promesas que le hizo tanto Dios a David como le hizo a Abraham. La primera que le hizo a David la encuentra en segundo Samuel. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está hablando Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, tiene que venir de tu familia, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Después Lucas menciona, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso menciona Mateo a David, porque cumple esta promesa. Llegó ese rey en que su reino no tendrá fin. Es el rey legítimo prometido por Dios. ¿Y por qué menciona que es hijo de Abraham? Porque Dios hizo una promesa a Abraham también. Génesis 12:1, aquí está el 3 para que lo lea conmigo. Más adelante, y haré una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gálatas después refuerza eso. Y a la simiente, como si hablando de muchos, no, sino hablando de uno nada más, de Cristo. Entonces, por fin llega el momento en que Dios dice, es momento de cumplir esa promesa en la que todas las familias van a ser benditas en esta familia, es decir, a través de Cristo. Entonces, este es un hermoso recordatorio, hermanos, ¿no? De que Dios no olvida sus promesas. Pasaron siglos para cumplir la promesa que le hizo a David y que le hizo a Abraham el Señor, pero Él siempre cumple, hermanos. Y ahora nosotros podemos confiar que la promesa que Jesús nos hizo a nosotros se van a cumplir. ¿Cuáles son esas dos grandes promesas que Jesús nos hizo, hermanos? ¿Las tienen presente? No se preocupe, yo se las leo. La esperanza de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente promesa importante en Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas esas cosas pasaron. La siguiente promesa, hermano, es una eternidad sin dolor, sin tristeza. Y si Dios le cumplió las promesas que les hizo a los padres del Antiguo Testamento, cuánto más nosotros podemos saber que esas dos promesas las va a cumplir en Cristo. Amén. Avanzamos. Mateo, ahora sí, del 1, del 2 al 17, como lo mencioné, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así puede leer 15 versículos. Yo lo quiero dar nada más un dato importante de toda la genealogía que menciona Mateo. Es la única genealogía que menciona a mujeres dentro de ella. Esto es interesante, ¿por qué? Porque era muy raro, era prácticamente nulas todas las genealogías que tenemos del contexto histórico judío, que se mencionara alguna mujer en ellas, pero Mateo deliberadamente menciona a 4 mujeres, quinta en teoría, incluyendo a María, es decir, toda la genealogía de Dios menciona a 4 mujeres. La primera de ellas, Tamar, puede leer su historia en Génesis 38. Si tiene algún recuerdo, ella, bueno, viene de la línea de Judá,
pero fue tratada injustamente. A pesar del actuar que tuvo que hacer, Dios tuvo misericordia. ¿Para qué? Para que se mantuviera el linaje del Mesías. Rahab, una mujer cananea, es decir, de las naciones eh, que más odio tenían con Israel. Bueno, y aparte, ¿no? Con un pasado sexual inmoral, Dios tuvo misericordia de ella y procuró el linaje de Jesús a través de su obra. Ruth, otra gran mujer, que inclusive está en todo un libro, ¿no? En el Antiguo Testamento. Una extranjera moabita, también de los enemigos número uno de Israel. Dios extiró su misericordia y su amor para alcanzar inclusive personas de ese pueblo. Y finalmente Betsabé, la mujer de David, ¿no? Que también un pasado marcado por el adulterio, por el abuso de poder y la muerte, pero Dios nos demuestra que a través del arrepentimiento trae redención a todos, hermanos. Entonces, es un recordatorio maravilloso de que tal vez sí, tuvimos un pasado complicado, difícil, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Todo eso deja de ser, y así como Jesús le dijo a la mujer, yo tampoco te juzgo, nada más que avanza, no peques más. Es importante, hermanos, mencionar esto porque a veces la gente lo olvida, pero es un gran mensaje de que donde las personas señalan, apuntan, tú hiciste esto, tú fuiste así, Dios no ve eso, hermano. Dios no ve etiquetas, Dios no ve pecado, Dios ve valor y amor en las personas. Gracia para los gentiles, gracia para los olvidados. Entonces es hermoso como Mateo incluye a mujeres dentro de la genealogía de Jesús. Avanzamos. Ahora sí, el primer versículo que encontramos acerca ya del nacimiento de Jesús y desde aquí se nos pone una situación tensa. Hermanos, léalo conmigo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Un versículo que nos pone el escenario muy tenso. Le explico por qué. Primero, María estando desposada. Lo más cercano que podemos tener culturalmente al día de hoy es como si ya le hubieran entregado el anillo de compromiso, ¿vale? Pero es un poquito más profundo y más complicado, porque en el contexto judío de la época, hermanos, un desposorio era prácticamente el matrimonio. Solo no estaba permitido que se juntaran antes de casarse, ni ningún tipo de contacto físico. Es decir, ya estaba prometida la mujer, pero no podía haber ningún tipo de contacto físico. Romper la unión durante este periodo, el del desposorio, era casi equivalente a un divorcio. Tenías que buscar la dirección de los ancianos, de los fariseos, para que te ayudaran con ese proceso y regularmente la mujer quedaba marcada. Entonces, estar desposados, hermano, era prácticamente matrimonio. Era difícil una ruptura ahí. Entonces, ¿qué dice el versículo? Estando María desposada, antes que se juntasen. Es importante que tenga este eufemismo, hermanos, antes juntarse, porque lo vamos a ver varias veces a lo largo de estos versículos, es decir, antes de cualquier tipo de actividad personal, íntima, marital, ¿no? Son eufemismos en griego que explican eso, es decir, no habían tenido ningún tipo de contacto sexual antes de esto. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahorita le explico por qué teológicamente es importante, pero vaya haciendo el escenario, ¿no? Que llega José y encuentra a su futura esposa encinta, ¿no? Y como dicen los memes, no era una panza normal, ¿no? Entonces, ahorita vamos a estudiar bien ese evento, hermanos, de verdad, pero solo imagínense, ¿no? Lista, mujer, vamos, hoy hay tacos, ¿no? 2 por 1. Y de repente ves este escenario, ¿no? Entienda todo el contexto para que vea la gravedad de lo que se ponen las cosas. ¿Por qué es importante que nos mencionen que Jesús fue concebido del Espíritu Santo? Jesús fue verdaderamente hombre, nació de una mujer. Jesús es verdaderamente Dios. ¿Por qué? Porque lo concibió el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús es el Salvador perfecto. Es hombre y Dios para cumplir las demandas del Señor. Pero vamos a estudiar eso más adelante. Avancemos entonces a la atención de la historia. Mateo 1:19 y 20. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, ¿por qué es importante la genealogía?
No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y quiero que nos enfoquemos ahorita un poquito en José, hermanos. Muchos lo dejan fuera de la historia, pero ahorita va a ver usted la importancia. José era justo. Eso significa que, ¿qué? Que estaba alineado a la voluntad de Dios. Es decir, era una persona que tomaba en cuenta las leyes de Dios, pero al mismo tiempo amaba a su mujer. Entonces, imagínese, llega José, la ve encinta, ¿no? Y entra en un conflicto, doble conflicto. ¿Por qué? Porque primero es, tú me fuiste infiel. No, es el primer ataque que debe decir José. ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces entra en conflicto porque ¿qué es lo que tenía que hacer José? Demandar ante la ley este, una satisfacción por lo que había hecho, ¿no? Entonces, José piensa y dice, ¿cómo voy a actuar en este momento? Hago un escándalo, traigo a los religiosos, traigo a los ancianos, porque este no es mi problema, aquí se va a armar una grande, como quien dice, pero José se detuvo y no actuó con crueldad. Y aquí es donde encontramos la palabra importante, no quiso infamarla. José realmente era una persona buena, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no quería infamarla? Es importantísimo que entremos en el contexto cultural, porque si José en ese momento en que enojado reacciona y dice, mujer, tú me has sido infiel, nosotros ni siquiera nos hemos juntado para un simple beso, pudo haber dicho primero, voy con los ancianos hacen un escándalo, traen a todo el pueblo, empiezan a atacar a María y a su familia, los marcan socialmente, se niega el matrimonio y después ¿qué? La lapidación era una posibilidad. En ese entonces todavía se practicaba la lapidación. Como ya había un desposorio, María pudo haber muerto a pedradas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? José no quiso infamarla. Dijo, le va a ir mal. Sí, me fue infiel, sí, falló, tal vez no sé el contexto, pero si actúo como lo hacemos en el contexto cultural, puede morir. Entonces, ¿cuál fue el plan de José? Quiso dejarla secretamente. Y aquí es un grave error, porque las personas traducen, quiso dejarla como que José armó una maletita y yo me escapo, ¿no? Y que las cosas se arreglen por sí solas. No, el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Viene de la palabra del griego apolisai, es decir, él no quiso dejarla físicamente, es decir, él no quiso escapar, él quiso divorciarse secretamente. ¿Cómo iba a proteger esto a María? ¿Por qué? Porque no tenía que dar explicaciones José. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a emitir una carta de divorcio, es decir, sin un proceso público donde todo el mundo se escandalizara y los ancianos señalaran, sin una acusación formal, simplemente iba a decir, María se embarazó, él no iba a aclarar si fue él o fue alguien más. Inclusive estaba dispuesto con cargar con la culpa de haber él embarazado a María, pero por alguna razón ya no quiso seguir, ¿no? Sin acusar a María formalmente, sin el escándalo social, y con eso, ¿qué iba a hacer con María? Uno, que no la iban a condenar oficialmente, la iba a librar de morir apedreada y en teoría, inclusive por darle carta de divorcio, le iba a dar la posibilidad a María para que se pudiera volver a casar en el futuro. ¡Qué varón, hermanos! ¿No? Porque yo sería el primero en agarrar la piedra, ¿no? Si encuentro ese escenario, de verdad, o sea, si yo hubiera llegado con mi esposa, ¿qué pasó aquí? Ni le hablo a los ancianos, yo solito junto piedras, hermanos, ¿no? De verdad, yo me asombro y digo, Dios, o sea, el corazón que tenía este hombre. Iba a cargar él con la conciencia social, porque muchos iban a decir, tú le embarazaste y te estás zafando, ¿no? Algo no te gustó, no te cocinó bien o algo. Entonces, José realmente era justo. Entonces, mientras él dormitaba y estaba ideando este plan, nos dice, ¿no? La palabra de Dios en el versículo. Y pensando él en esto de noche, he aquí un ángel del Señor le dijo, detente, ¿no? No lo hagas. Viene del Espíritu Santo, es de Dios, es decir, un varón, María, no te falló, no hay otro hombre en medio de la relación, no es por pecado, es por acción divina. Y avanzamos a los siguientes dos versículos, 21, 22 y 23. Y dará a luz un hijo
y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Entonces le está diciendo, le vas a poner Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Le está diciendo, no va a salvarte de Roma, no te va a salvar de la opresión de los publicanos, te va a salvar de los pecados. A mí no me importa el exterior, no me importa la sociedad, cómo está funcionando el mundo, a mí me importa qué hay en tu corazón. Y la señal que le da, ¿no? Citando a Isaías 7:14, concebirá de una virgen. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta promesa, hermanos, fue escrita alrededor de 700 antes de Cristo. Dios se la dijo a Isaías y 700 años después lo cumple a través de María. ¿Y por qué es importante el nombre Emmanuel, Dios con nosotros? Bueno, no es solo un nombre bonito, hermanos, no, suena muy bonito, no, es un recordatorio de que Dios ya no está lejos, de que Dios ya no te va a mandar un juez para que te libere ahorita y al rato regreses otra vez a tu misma manera de vivir. No, Dios mismo viene en persona a rescatarte de tus delitos y pecados. Es por eso que es tan hermoso ese nombre y ese recordatorio. Y finalmente los dos últimos versículos, hermanos, 24 y 25. Y despertando José del sueño, después de que el ángel le dijo todo esto, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Primero, obediencia completa de José, hermanos, porque recuerden, él no puso resistencia, él no discutió, no demoró, entendió lo que Dios le mandó a través del ángel. ¿Y eso qué significa? Que aún a pesar de todo, asumió el costo social. Estaban desposados y María ya estaba encinta. ¿Eso qué quiere decir? Que los ancianos, que el pueblo, todo el mundo lo señaló, lo acusó de haber hecho las cosas mal, pero él qué hizo, él cayó por amor a su esposa y por obediencia a Dios. Hizo como el ángel le dijo. Importante el eufemismo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿Qué significa este eufemismo en la palabra de Dios, hermano, del griego? Ginosco. No hubo ningún tipo de relación íntima marital hasta que dio a luz. Entonces, esto desarticula por completo la idea de esas personas que creen que María se mantuvo virgen por toda su existencia. No es cierto. Jesús tiene hermanos carnales y la misma palabra clara que no tuvieron ningún tipo de intimidad hasta que nació Jesús. Ahora sí, José, es tu esposa, disfruten, ¿no? Y le puso por nombre Jesús. Es decir, en el momento en que José le da nombre, lo reconoce legalmente como su hijo. ¿Y eso qué significa automáticamente? Le da el derecho porque José era ¿qué? Hijo de David, venía de esa descendencia. Entonces Jesús al nacer, tanto ser su padre legalmente José como su madre María, es legalmente digno de aspirar al trono de David. Entonces, una enseñanza final de José, hermanos, tal vez él no habló mucho, ¿no? No recuerdan mucho de él, poco se menciona, pero él obedeció en todo, ¿no? Guardó la honra de María, aún bajo el constructo social de la época, la cuidó, la procuró, protegió más importante al Hijo de Dios que estaba por nacer y confió en la palabra de Dios, aun cuando todo parecía aunque el mismo ángel se le apareció y le dijo es de Dios, tú puedes pensar y decir, híjole, pero es que está encinta, ¿no? Así no funciona la biología, ¿no? Aquí pasó algo. Pero él le creyó a Dios. Un importante recordatorio, hermano. Y con esta reflexión termino, mis hermanos, para que pongamos en nuestro corazón algo maravilloso del nacimiento. Hermanos, cuando nosotros muertos en delitos y pecados, cuando no teníamos ninguna esperanza, lo vimos muchas veces en el pueblo de Israel, que fallaban, los oprimían, clamaban a Dios y Dios tenía misericordia una vez más de ellos, les mandaba un juez, un libertador, pero volvían a fallar. Es en ese momento cuando Dios en su misericordia hizo un plan para todos nosotros. Permitió que su Hijo
se hiciera hombre para salvarnos de la muerte y del pecado una vez y para siempre. Esta imagen me gusta mucho, hermanos, porque teológicamente se explica de manera muy maravillosa. Déjele digo esta frase para que reflexione. María creía cuando nació Jesús que cargaba a nuestro Señor Jesús en sus brazos. Lo que ella no sabía es que ese bebecito en sus manos la estaba cargando a ella y a todo el universo, ¿no? Por el poder de su palabra. Hermanos, que Dios se haya hecho hombre engrandece no solo su gracia y su misericordia el día de hoy, sino su amor por nosotros, porque siendo pecadores, no teniendo solución, teniendo solo la condena de muerte y destinados a morir por nuestros pecados, Jesús mismo decidió venir a rescatar lo que se había perdido, hermano. Cuando no teníamos ningún tipo de esperanza, Dios dijo, yo voy a ellos. Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, no hay palabras para agradecerte, Dios, lo que hoy nos recuerdas y nos enseñas el día de hoy. Sin merecerlo, Dios, sin tener nada bueno en nosotros, tú nos amaste desde el inicio del universo, Señor, y tenías un plan perfecto para que tu Hijo perfecto, sin mancha, sin merecerlo, muriera, Señor, porque lo que nosotros deberíamos estar pagando. Gracias, Dios, porque tu Hijo, haciéndose hombre, nos dignifica, Señor, como seres humanos. Nos abre esa ventana, esa posibilidad de ir a buscarte, ir directamente delante de tu trono y agradecerte, Señor, por lo que nosotros en nuestras propias fuerzas nunca hubiéramos podido hacer. Prepara nuestro corazón, Señor, y nuestra mente a lo largo de todas estas semanas para que podamos aprender de la vida, de los actos, de las enseñanzas de tu Hijo, Señor. Y así nosotros poder empezar a transformar nuestra mente y nuestro corazón a como tú, Señor, quieres que vivamos todos los días de nuestra vida. Gracias una vez más, Señor, infinitas, por la vida de tu Hijo Jesús, porque sin merecerlo Él se hizo hombre y vino a enseñarnos cómo debemos vivir y vino también a morir por cada uno de nosotros. Toda la gloria y la honra, Señor, para tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora se da cuenta lo maravilloso que es ver y el reflejo que nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento y en su venida, en su encarnación como Dios, vemos y admiramos y nuestra alabanza tiene que ser más en suprema obediencia y adoración por ver todo el control que tuvo desde un inicio. Todo lo que se nos prometió, recuerde, las escrituras, como se comentó, es cristocéntrica, es decir, todo apunta a Cristo. Y aquí es el desenlace, es algo maravilloso que en el cual podemos nosotros descansar y verlo como el Señor tuvo cuidado para que esto pudiera suceder y qué mejor que en este aspecto. Puntos muy importantes, yo sé que amerita que usted pueda nuevamente escucharlo, pueda ver cada detalle, cada punto, porque algo a mí que me gusta es aprender. A mí algo que es lo que me fascina, aprender. Y cuando alguien me enseña con la profundidad de las escrituras y entiendo el porqué de las cosas, digo, Señor, gracias a ti, gracias porque puedo entenderlo y puedo conectar mucho más cosas, cosas que he leído en el Antiguo Testamento, cosas que se leen en el Nuevo Testamento, y eso ayuda a descansar en nuestra fe. Que eso le pasa a usted, que pueda también descansar en ello. Retome, ahora estamos subiendo las enseñanzas ya con las diapositivas para que si en algún momento toma nota o algo que se le fue, ahí también ya va a aparecer para que le ponga pausa, tome sus notas y pueda continuar escuchando. Entonces también les animamos a que sigan ahí escuchándonos a través del canal de YouTube. Pues bueno, sin más que decir, damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por sus vidas y esperemos que la próxima semana todos nos encontremos y ya los que han estado enfermos también que regresen. Pero muchas gracias, Dios les bendiga, nos encontramos el próximo domingo. Ya puede subir por sus pequeños.